nuestra participación en lo que la dirección del Partido del Pueblo ha llamado fase de profundización del conocimiento para actuar en la perspectiva de buscar la derrota del proyecto de ley 163 que se encuentra en la Asamblea. Derrota que naturalmente para el gobierno del Pleno sería un golpe terrible y que le ataría las manos frente a las otras cosas que están por venir, como lo del contrato minero, como lo va a ser el tema de la constituyente y probablemente el asunto del agua que ya hoy en día se debate, los embalses en Río Bravo. En la tarde de hoy tenemos al profesor Juanjo Banet. Creo que la audiencia no necesita presentación de una persona que además de ser académico es un luchador social de muchos tiempos y manejador, conocedor y manejador del tema que hoy vamos a tener, que fundamentalmente se refiere a los aspectos que tienen que ver con el proyecto que hoy día está en la Asamblea. El mecanismo, compañero, el profesor Banet hará una disertación entre 45 minutos y una hora, porque este es un tema que no se puede abordar en 15 minutos ni en 10 minutos. Él sabrá cuáles son los aspectos más importantes de su intervención y posteriormente vamos a abrir un segmento de preguntas e intervención. Las preguntas tienen que ser muy concretas, compañeros, y las intervenciones se dará 3 minutos al que quiera intervenir en torno al tema, y nosotros vamos a ser exigentes basado en la experiencia de la semana pasada, de manera que para evitarnos entrar en discusiones innecesarias, los compañeros que vayan a hacer su intervención estén conscientes de que tendrán 3 minutos para intervenir en torno al tema, y nosotros vamos a estar tratando de que esos 3 minutos se cumplan, porque como ustedes podrán ver, aquí tenemos más de 40 personas y eso pues llevaría mucho tiempo si lo quedamos aquí. Así que sin más preámbulos y tratando de ser puntual, lo vamos a dejar ya en las manos del profesor Banet. Vamos a tratar de desarrollar. ¿Usted lo va a decir qué? Sí, si le das cuenta ahí lo que Aquí hay también hay un... pero con esto también. Pero esto pasa. No, pues hay que apuntar acá, parece que tienen que apuntar acá la aparato. No, eso no es de esto. Este es para centrar el. Pero es que Y ya se acuerda. no voy a estar teniendo otra cosa. Bueno, ahí está Marcelino que puede asistir al profesor. No, eso no me queda de acá. Esto no es esto. Mira, bueno, eso fue ahí va el compañero. Una más toca. Bien, sí, sí, sí. Ahí va. Toca este va. Este va. Vamos a tratar de explicar lo más breve posible este proyecto de ley, que es el proyecto de ley 163, que, como su nombre lo indica, es el proyecto gubernamental para transformar el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Yo quiero decir que esta charla que estamos haciendo en otras partes está dedicada a decir cómo deconstruirlo. Está un poco señalando dónde están los mitos que contiene este proyecto. ¿Podemos ir pasando? Bien. Espérate. Aquí. Vamos a ir por argumentos. El primer argumento es el siguiente. Nos han dicho que esto es equilibrado. Incluso jugaron con la cifra. Porque dicen, bueno, 3% de aumento de edad de jubilación, 3% de incremento de la cuota patronal para el programa de invalidez de ley. Cuando uno maneja esto, uno lo que tiene que ver es dónde incide realmente la medida.
aunque diga que es para los patronos, hay que ver realmente la incidencia real a dónde va a recaer. Entonces, ¿verdad? Ahora sí nos podemos pasar. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿verdad? En primer lugar, elevar la edad de jubilación en 3 años para hombres y mujeres. Eso evidentemente es un costo para la población. El señor Molino llegó a decir lo siguiente: bueno, es que no es el fin del mundo jubilarse 3 años después. Para mucha gente va a ser el fin del mundo, porque el que no logra subir esos 3 años fue el fin del mundo. Pero, ¿verdad? De hecho es un costo, pero podemos afinar más todavía que ese costo va a ser superior para los más vulnerables. Por lo siguiente, he conocido el hecho de que la llamada esperanza de vida es un promedio. O sea, aquí, para dar un ejemplo, si trajéramos a Bill Gates, se sienta ahí, sacamos el promedio, todos somos multimillonarios. Y lo mismo pasa con la edad. Los economistas le llamamos medidas de dispersión. Como esto es la distribución. La revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas en el mundo de la medicina, hace algunos años atrás hizo un trabajo sobre 5 ciudades en América Latina y escogieron a la ciudad de Panamá como una de esas ciudades y estudiaron la relación que hay entre el estatus socioeconómico y la esperanza de vida. Y obviamente llegaron a lo que es correcto. La esperanza de vida para los que tienen un estatus socioeconómico más alto es mayor que la que tienen las personas con un estatus socioeconómico más bajo. Bueno, las razones son obvias. E incluso hicieron un mapa, ahora se los comento, pero ¿verdad? El resultado fue muy interesante, porque midiendo la diferencia en la expectativa de vida entre el 10% de más bajo estatus socioeconómico o el 10% más alto, en los hombres resultó 11 años de diferencia en expectativa de vida. En las mujeres salió algo semejante, como 9.5. Es decir, que cuando yo subo la edad de jubilación, a los que más golpeo, a los que tienen menos esperanza de vida, es decir, a los más vulnerables. Incluso es un mapa interesante porque es un mapa que se va poniendo verde en la parte de la ciudad donde hay más esperanza de vida, porque mayor estatus socioeconómico. Y es bien interesante que cuando nos movemos del este de la ciudad hacia el centro de la ciudad, va aumentando la esperanza de vida. Yo a un estudiante, no son ellos dos, me dijo que yo me quiero mudar para el centro de la ciudad. El problema no es ese. El problema es que realmente, digamos, cuando uno juega con la expectativa de vida y sube edades de jubilaciones, golpea en general a toda la población, pero golpea en particular a los trabajadores o a las personas de menor estatus socioeconómico. Por lo tanto, digamos, yo creo que eso hay que debatirlo de esa forma. Es un costo efectivo, pero es un costo especialmente que recae, una incidencia que recae fundamentalmente sobre los sectores más vulnerables. Y el otro 3% es fácil de analizar. El otro 3% es fácil de analizar, porque realmente, ¿qué va a pasar? Un empresario lo que va a entender es cuando le suben la cuota que tiene que pagar, la entiende como un costo. Y no se va a quedar con ese costo lo va a trasladar a los precios. De nuevo va a ser la población la que va a pagar la medida. Más aún, yo les puedo asegurar lo siguiente: no solo va a pasar el 3%, sino el 3% más el margen de ganancia que él acostumbra a tener sobre su costo. Y esto hasta puede crear un efecto de cascada. Porque, pongamos el ejemplo, el tipo que produce harina paga el 3%, le vende la harina al que panifica, ese pone otro 3%, y después el que lo va a comercializar otra vez 3%. Así que realmente eso en economía se conoce como una especie de impuesto inflacionario, que va a permitir que lo que se recaude con eso lo va a pagar la población. Y ahora, ¿verdad?, han querido meter otra cosa que todavía es más rara. Ahora están hablando, ¿verdad? Yo tengo mi opinión de eso y se las voy a decir. Ahora dicen, no es que vamos a poner unos impuestos a la finanza. En principio suena bien, vamos a, por primera vez. Pero ocurre lo siguiente: en primer lugar dicen, ¿verdad?, un impuesto a la renovación de las tarjetas de crédito. En este país hay como 700
60.000 tarjetas de crédito. La mayor parte de estas tarjetas de crédito son de la gente que la usa diariamente. Y de nuevo estamos con impuestos que se trasladan. Y la otra cosa, bueno, que es la siguiente. Pero hay como 12.000 y un poco más de millones de evacuados. Yo esta mañana lo puse a buscarlo en el llamado Centro Bancario Internacional de Panamá, que son, ¿verdad? Son depósitos de banco a banco. Y eso también lo tienen grabado. Eso es peligroso, porque el 76% son depósitos extranjeros. Entonces, en cuanto nosotros toquemos eso, esa gente se va a llevar ese dinero. Y nosotros se lo van a llevar. Ustedes saben que el banco, ¿de dónde saca plata para prestar? No de su capital, de los depósitos. Si estos depósitos se van, el banco va a pagar menos crédito. Si puede dar menos crédito, hay menos actividad económica y de nuevo terminan pagando la población. Más o menos, yo creo que ese es un blog, una cosa de ese tipo, que puede tener dos motivos. El primer motivo que yo podría entender es que, díganme, no hay nada razonable que se pueda hacer, hay que subir la deuda de todas maneras. Y lo otro es que andan detrás de subir el interés mensual. Y decir, bueno, no, está bien, la finanza no, pero digamos, llegó el momento. El Fondo Monetario desde hace como 5 años está insistiendo que en Panamá hay que subir el interés mensual. Porque según ellos es el más bajo de toda América Latina, uno de los más bajos de toda América Latina y América Latina. Por lo tanto, como el primer mito se cae, tú no tienes nada de balanceado. Aquí la población pone el sacrificio, ¿verdad? Y los sectores empresariales no ponen absolutamente. Y esto es algo que yo creo que nosotros, pues, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, tenemos que estar viendo eso es mentira. Porque digamos, ese es uno de los caballitos de batalla. Podemos pasar a la próxima. El segundo argumento falso es no existe privatización. Bien, podemos pasar. Mire, los economistas entendemos cuándo hay y cuándo no hay privatización. Yo puedo citar, como ustedes ven ahí, el Diccionario de Economía Moderna del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Podría citar el Diccionario de Economía y Finanzas de Tamame y Gallego. Ustedes quizás recuerdan Tamame fue un famoso economista, ¿verdad? También dice lo mismo. O pueden encontrar, si prefieren, el libro del Principio de Economía de Joseph Stiglitz. Nosotros entendemos que hay dos formas de privatización. La primera forma de privatización es la siguiente. La primera forma de privatización es esa privatización que se la transfiere propiedad pública a privada. Pública a privada. Esto fue lo que pasó con el IFE, con el INTER, eso es realmente una privatización directa. Pero hay otra forma de privatización en los conceptos del consenso, por así decirlo, de los economistas, y es que cuando una función que antes ejercía el Estado, esa función pasa a los privados, esa es privatización. Y eso es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es una función que hacía el Estado, que era ser el ente capitalizador de los recursos de la carga social, ahora se la van a pasar a los privados. Y eso es privatización. Es como, ¿verdad? Otro ejemplo, los que son aquí educadores, son las famosas escuelas charter. La escuela sigue siendo del Estado, pero se contrata a los privados para que manejen la empresa. O sea, ahí no se privatizó en principio la propiedad, porque se privatiza la función. Bien, vamos a ver entonces qué dice el artículo 65. Ese artículo es una barbaridad, ese artículo tiene dos problemas, este es uno y después vamos a ver el otro. El artículo 65 taxativamente dice lo siguiente. Miren a quién le dan la función, además. La función ni siquiera es de la Junta Directiva, la función es del director general de la Caja de Seguros. Dice así: la Dirección General podrá delegar en una o más personas jurídicas con licencia de administrador de inversiones emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá o su equivalente en jurisdicciones reconocidas por él. Puede ser que no esté reconocida en Panamá, pero sí en Estados Unidos, por decirlo así. Ya entonces está fuera. ¿Para qué dice? Reconocida por él la administración de cartera de una parte o de la total de los recursos del fondo
cartera en Panamá o en una jurisdicción fuera de Panamá que sea aceptable pues para ellos, el manejo de los fondos de la Caja de Seguro Social. Ahí está la privatización. Incluso es parte, si ustedes leen el documento que se llama Tres Pilares, que presentó la CONEP en la presidencia, precisamente esa era una de sus objetivos, la posibilidad de un manejo privado de los fondos de la Caja de Seguro Social. Pero esto va más allá. Este es un artículo realmente increíble, porque sigue diciendo lo siguiente: en cuyo caso su contratación se someterá a la ley de contratación pública aplicable. Lo que pasa es que en Panamá las leyes permiten la contratación directa. O sea, para cerrar el círculo de lo que puede significar esto de que el señor Monge, su amiguito, por decir esto es un ejemplo, no digo que vaya a hablar así, dice a futuro, ¿ves? Por futuro se queja y dice, también le voy a dar un poquito a pobreza. Entonces, ahí está el peligro. Y ni siquiera dice cuánto van a pagar, ni quién va a pagar eso, porque digo, obviamente no lo van a hacer gratuito. Y estas empresas se van a beneficiar mucho, porque no solo van a cobrar por administrar los fondos, sino que ellos, dentro del marco general que le dé la Caja Social, lo pueden dirigir. Entonces son grupos financieros. Y en esos grupos financieros está la administradora del fondo de pensión, pero también hay un banco que es parte de ese grupo. Entonces la plata pasa por el banco se la presta a otro que va a hacer un negocio que también es del mismo grupo financiero, y los tipos lo que están usando es el dinero de la Caja Social para acumular ellos. Y eso es un peligro. Más aún, en finanzas hay un concepto que se llama el concepto de revolver. Porque a veces los tipos dicen, ¿saben cosas? Yo no voy a cobrar poquito por administrar, pero cada vez que hago una transacción para cambiar de un activo a otro, yo cobro una comisión. Entonces primero la ponen en unos bonos, después dice que esos bonos no, se pasa a otros bonos, y cada vez que hay un movimiento de eso se cobra una comisión. Es sumamente peligroso, ¿verdad? Este tipo de figura del artículo 65. Podemos pasar y después vamos a ver eso. Y en el 109 está más claro de qué se trata: entidades administradoras de inversión. Eso es lo que andan buscando. Pero, ¿verdad? Entonces está el segundo mito, no funciona. Nos dijeron que era equilibrado, no es equilibrado. ¿Verdad? El señor Molino anduvo diciendo por todos lados que no había privatización. Hay privatización. Pero ahora vamos al tercer problema. Podemos pasar. Miren, los fondos de la Caja de Seguro Social, las reservas, solo si juntamos los dos fondos, el subsistema solidario exclusivo de beneficio definido y el otro subsistema, que es el mixto, hay más de 10.000 millones de dólares. De eso estamos hablando. Y si sumamos todas las reservas que tiene la Caja de Social, eso va a funcionar. Pero, ¿verdad? ¿Dónde se van a invertir? Uno debería esperar lo siguiente, sí, es correcto. Esas inversiones tienen que ser seguras y rentables. Deben de ser seguras y rentables. Pero ese es ahorro nacional. No lo podemos decir con certeza que la reserva de la Caja Social es el ahorro que han hecho los cotizantes, y ahí están esos ahorros en la Caja de Seguro Social. Lo que uno podría esperar, además de ser rentable, segura, es que promuevan el desarrollo nacional. Ahí incluso habría que modificar la ley, ¿verdad? Pero que se guiaran hacia inversiones que generen producción nacional sostenible y que generen empleo en Panamá. Eso es lo que uno debería esperar, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? Eso prácticamente, todo lo que se hablaba de eso se borró de la ley. Y aparecieron otras cosas que son bien feas. Y ahora podemos pasar a la siguiente. Filmina. Volvemos al artículo 165. Aquí dice, cuando entra ese tema, bueno, primero dice que puede ser el 75% en bonos, deuda del Estado panameño. Pero lo que sigue es lo peligroso, dice.
puede invertir, la caja puede invertir a un 75% de su activo en títulos de deuda emitidos por los Estados Unidos de América que cuenten con calificación de riesgo de grado 3. Aquí el 75% de esos fondos que estábamos diciendo que son para el desarrollo nacional van a ir a Estados Unidos a hacer qué cosa, a ver si financia un poquito, chiquitito, un poquito los déficits que va a hacer mi sector. Y eso es peligroso. Miren, en estos días el valor de los bonos que hacen allá no es la reserva, es la tesorería, la que emite bonos, han estado bajando de valor. ¿Por qué? Pues todo el mundo está esperando que el loco le va a poner a todo el mundo aranceles, va a ser un gran déficit, y entonces, porque vamos a esta altura, ponerse así es un disparate. Y yo por eso digo que podemos decir con certeza, no porque es una consigna, que este es un proyecto antinacional, opuesto a los intereses nacionales. ¿Qué interés nacional? El desarrollo sostenible del país y la generación de empleo. Es que hay que ir al revés. La ley orgánica actual tiene un problema. La Caja Social no puede hacer inversiones directas productivas. No las puede hacer. Por ejemplo, si quisiera hacer que sea una potabilizadora, por decir algo, como hace la CPI, que Felidan se la compra al contado, no lo puede hacer. La ley se lo prohíbe. Porque la ley dice que lo único que podría hacer la Caja es esperar que un privado haga la inversión, saque bonos a la venta para que entonces la Caja Social compre los bonos. Pero la Caja Social ni siquiera tiene un puesto en la bolsa de valores. Usted tiene que pagarle a alguien como bloque para que le compre los bonos. Generalmente es el Banco Nacional. Y por ahí el otro día salió la idea de que por qué no le pasamos todos los fondos al Banco Nacional. Tampoco. Si el Banco Nacional quisiera operar como banca de fomento, sí, pero así como está, no. El Banco Nacional lo que está haciendo es, todos los países tienen que tener una reserva por el convenio del Fondo Mundial, una reserva muy líquida de dinero, que por ser muy líquida es muy poco rentable. A mí me da la impresión que lo que pasa es que el Banco Nacional usa los fondos de la caja para dejar ese dinero. Echa un poquito para atrás porque ahí no terminó el asunto. Pero sigue diciendo, ya va a 75, podría invertir en instrumentos de crédito emitidos totalmente garantizados por Estados extranjeros que cuenten con calificación de riesgo de grado de inversión hasta un monto no mayor del 15%. Pero digo, 75 para Estados Unidos y 15% para Canadá, para Francia. El 90% de lo que debía ser un ahorro para promover cosas fuera del país. Entonces, eso realmente, digamos, es una de las cosas más aberrantes a nuestro juicio que hay en esta ley. Porque imagínense, le pasan la plata a una inversora de estas de aquí y los tipos deciden no ponerlo en bonos, qué sé yo, de la Tesorería de Estados Unidos, tranquilo, cobran por eso. Después lo mueven de un bono a otro, siguen cobrando comisiones. Bueno, ya está bueno que nos vean la cara como pueblo el siguiente. Ahora sí, en conclusión, un proyecto nacional. Pero vamos a ver ahora lo siguiente. Se dice que es un proyecto con solidaridad. Y quizás la palabra más repetida en el proyecto 163 es solidaridad. El problema es solidario con qué y cómo. Entonces vamos a tratar de entrarle al tema de si es o no es solidario. Miren, bueno, vamos pasando, mejor yo les voy a explicar. Hay un componente, hay pensiones que tienen un componente no contributivo. La pensión de beneficio solidario, vamos a explicar ahora qué es, y hay otra cosa que se llama pensión básica universal. Miren los nombres, suenan bonitos. Uno es solidario y el otro es ingreso básico general. Cuando lo leo me siento en Europa, pero no estamos en Europa. Estamos en otra parte. En un país donde no, ¿verdad? Donde lo que nos están gobernando son unos bandidos. Eso es lo que nos está pasando. Pero veamos entonces de qué se trata. Puede pasar. La pensión
pensión básica universal no es otra cosa que el programa de 125 a los 65 que ahora se lo pasan al Seguro Social y van a ver que no se lo están pasando para nada al Seguro Social. Y lo suben a 144 a los 65. Por ahora a 65 años. Porque la ley también dice lo siguiente. Si se incrementa la expectativa de vida promedio, ya no es a los 65, es a más allá de los 65. Aunque esa gente es muy vulnerable. Puede ser que la esperanza de vida aumente en promedio, pero ellos no. Entonces podría ser en algún momento va a ser 144 a los 70, por decir algo. Entonces, digamos, ya uno empieza a ver aquí que hay un huevo, como yo decía, pero, vamos a ver en primer lugar si esto es solidaridad. 144 a los 65 años, como el que lo está promoviendo es el ministro de Economía y Finanzas, yo voy a usar la canasta básica alimenticia del ministro de Economía y Finanzas. Yo no creo que eso está muy bajo, pero bueno, vamos a usar la de él. La última medición de la canasta básica alimenticia se hizo en junio de este año. Era 354 balboas con 4 centavos en Panamá y San Miguelito y 325.99 en el resto del país. Es decir, que aquí están haciendo pasar algo como solidario, diciendo, te voy a sacar de pobreza crítica manteniéndote en la pobreza crítica, porque no alcanza ni siquiera para la canasta básica. Y yo no le creo a esa canasta, por comenzar por lo siguiente. Es una canasta básica alimenticia que no tiene tanque de gas. O sea, supone que la gente come comida cruda, pues, por decirlo de alguna manera, porque no tiene, de hecho, digamos. Antes tenían el tanque de gas, pero se lo quitaron, pues, porque salieron un poco más barato. Bien, ahora, ¿quién la va a pagar? Se cubre con aporte del Estado. Y ahora vamos a ver qué significa, porque el Estado, ¿quién es el Estado? ¿Cómo puede el Estado financiar? ¿Quién realmente paga y quién no paga impuestos en este país? Pero vamos a seguir. Y por eso vamos a llegar a la conclusión de que a la larga esto va a ser los trabajadores y la clase media pagando los 144 y los empresarios no poniendo un solo centavo. Eso es lo que va a pasar. Pero veamos la administración. La Caja de Seguro Social, según la ley, lo único que va a hacer es la actividad de pagador. Le van a dar la plata y lo que hace entonces la Caja de Seguro Social es de pago. No juega ningún papel que no sea de pagador. Así que eso lo trasladaron para allá para cumplir con la idea de que hay solidaridad en los 3 pilares de la economía. Por eso lo pusieron ahí. Pero eso es tan así que el que va a seguir decidiendo quién puede y quién no puede entrar en el MITE. E incluso a mí me llamó la atención que dice, y en las áreas apartadas, lo que van a decidir son las juntas locales. Es decir, que ahí está de nuevo el problema de si eres del partido sí, si no eres del partido no. O sea, ni siquiera se les pasa al Seguro Social que pudieran tener alguna forma científica de pedir ingresos, eso se va a dar allá. Es tan así, que dice así, la Caja Social si sospecha que alguien está abusando, le puede cortar el cheque. Pero el que va a decidir si se lo tiene que devolver o no es el mismo, es el aparato político. Entonces, ¿verdad? Este es un chiste de que este es un pilar del Seguro Social o algo así, simplemente, digamos, es haber trasladado eso con esas pensiones de pero, ¿verdad? ¿Quién va a financiar todo esto? Vamos a verlo ahí. Puede pasar. Esto viene de la ley para que veamos quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos en este país. La forma que tendrá el Estado de los 144 es bien positiva. Y para que usted vea también la tontería de estos diputados del RM Plus, es decir, no sé dónde hay fondo, aquí hay fondo. Vamos al último año, después vemos el total. 2022. Aquí hay 2 formas de evasión y elusión.
Evasión, entendemos. Elusión es cuando juegan con las leyes para pagar menos. Y las dos cosas, digamos, afectan así. Y hay dos impuestos ahí. Está el impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Si yo estoy hablando de impuestos sobre la renta de personas jurídicas, son las empresas, no son los trabajadores. El trabajador asalariado no puede evadir el impuesto sobre la renta. Y está el ITBMS. Usted dígame por qué el ITBMS. Porque la ley dice lo siguiente. La ley dice que el que está obligado a recaudar el ITBMS es el vendedor. O sea, yo puedo poner en una tienda que yo tenga un letrero grande que dice ahí, yo no cobro ITBMS. Pero la ley me dice que yo soy el recaudador. Me nombra recaudador y yo tengo que cumplir. Es decir, que toda la evasión del ITBMS corresponde a los empresarios, porque no han hecho la función que la ley les impone. Y cuando usted va a lograr a comprar unos audífonos, lo primero que le preguntan es que si con tarjeta o con dinero, ¿verdad? Yo que sabe lo que le están diciendo. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Último año, 2022, ¿verdad? Evasión y elusión de impuestos sobre la renta de las empresas jurídicas, o sea, de las empresas, de las personas jurídicas, que son básicamente 6.053.8 millones de valor. Solo eso equivale al 7.9% del Producto Interno. Es como que no hay dinero. Si quieren resolver cosas, y por ahí que va el planteamiento de la universidad. Pero está el ITBMS. Habría que añadir en ITBMS de ese año 1.403.5 millones de dólares. O sea, eso es 2.3% más del Producto Interno Bruto. Cuando usted junta las dos cantidades, ¿verdad? Lo que está perdiendo por el sector empresarial, el país, son 7.832.1 millones de dólares. 10.2% del Producto Interno. Entonces, digamos, ¿quién va a pagar los 144? No van a hacer eso. Va a ser la... Pero si usted me dice cómo salvar el seguro social, lo primero que yo pienso es, ¿verdad? Lo que dijo la verdad, solo con bajar ese 10.2 a 1.5%, ya estamos en camino. Pusimos 1.5 para que no digan que le están poniendo una cifra exagerada, 1.5. Ya con eso es posible empezar a resolver el problema de la seguridad social. Adicional a eso está la evasión ya no de impuestos, evasión de cuotas. Según la OIT, de cada 100 trabajadores de la empresa privada, 26 están evadidos de la caja de seguridad. De cada 100 hay 26 que ni siquiera son reportados a la caja de seguridad. Es posible que le saquen la cuota, pero no la entregan a la caja de seguridad. Y los empresarios siempre dicen, no son los chiquitos, no somos nosotros. Un momentito. Aquí hemos tenido que inventar un concepto extraño. Y las estadísticas del INEC lo usan. Se llama los trabajadores informales de las empresas formales. Aquí usted es especialista en dialéctica, por eso es dialéctica no sale del cuadro. ¿Verdad? Pero, de hecho, ¿verdad? El problema es el siguiente. ¿Por qué son de las empresas formales? Trabajan en empresas formales. Esas empresas tienen una tecnología adecuada, llevan su contabilidad, tienen todos los permisos, ¿verdad? Y de repente hasta son miembros de la FED, que sé yo. Pero, ¿verdad? No reportan a los trabajadores, ni pagan las cuotas, ni entregan las cuotas al Seguro Social. No son pocos, son 114.770 trabajadores informales de las empresas formales. Y ese es otro punto de la propuesta de la Universidad de Panamá, decir eso hay que eliminar. Porque la Caja Ciudad tiene los mecanismos, puede hacer inspecciones, puede hacer auditoría, puede hacer cobros por ti. Y cuando uno se pone a hacer eso, empieza a encontrar dinero. Pero bueno, por lo tanto, digamos, lo que yo quiero decirles, ¿verdad? Pero miren, todavía esto es común. Si ustedes se preguntan cuál es la deuda social de esta gente con la sociedad panameña, y sumamos del 2012 al 2022, que son los últimos años con información, son 42.575.9 millones de pesos.
principio lo que dice es que si se trata de un derecho humano, el Estado tiene que defenderlo. Pero cuando uno le pregunta, dice, no, es que no tenemos plata. Que no le cobran, se cae el mito de que hay algo que tenga que ver con solidaridad. Les quiero decir algo. Lo que pasa es que aquí hay dos conceptos en uno. Nuestro concepto de seguridad social implica redistribución del ingreso. Ese es el concepto. El concepto de ellos es el concepto de Friedrich Hayek. Hayek, en su libro que se llama Los fundamentos de la libertad, o la constitución de la libertad, depende de cómo lo quieran traducir, dice claramente que a los pobres solo hay que darle una pensión mínima minimorum, incluso un poquito más grande que la que plantean aquí, porque la seguridad social no debe tener componente personal. Por eso aquí, ¿verdad? Detrás de la cosa muy concreta que es la ley 163, aquí hay dos concepciones. La concepción del gobierno y, por decirlo, la concepción de la Universidad de Panamá. Por eso cuando fuimos allá a la Asamblea, lo primero que yo me ven es que estas cosas no se pueden pegar. Usted no puede hacer un híbrido entre la posición de la Universidad de Panamá y la posición del gobierno. Pero son conceptos distintos, son dos formas. Y eso es, mira, ahora están hablando y lo quiero decir yo, acostumbro a decir lo que pienso. Ahora están hablando de una mesa técnica. Pero para que una mesa técnica, el primer paso no es la mesa técnica, el primer paso es decir qué clase de seguridad queremos. Y después entramos los técnicos a ver cómo hacemos esa y cómo es factible este concepto que tenemos en seguridad social. Porque podemos caer en el juego de, bueno, bájame un poquito la edad de jubilación para que no sea tan alto, le meto un parche aquí, lo que hicieron con el contrato minero. Lo retiraron, le metieron dos parches, lo devolvieron a la asamblea, ya no hay más. Primer debate, pues ya se acabó. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a seguir. Esto que dije ahorita es mi opinión. Bien. Vamos a ver lo siguiente. La pensión de beneficio definido. Bien. ¿Qué significa eso? Esta pensión, por comenzar, en los próximos 7 años no va a pasar nada. El problema lo van a tener las personas que piensan que se van a jubilar a partir de más allá de los próximos 7 años. Porque por eso andan con el apuro. Según ellos, esta ley debe empezar a regir por marzo del próximo año. Entonces, directo. Pero allá aparece una figura interesante, que es la figura de la pensión de beneficio definido. O sea, que tiene que ver con una llamada pensión garantizada. ¿Qué significa eso? Usted para acceder a la pensión garantizada necesita haber puesto 240 cuotas y tener la edad de jubilación. Si usted no tiene 240 cuotas y tiene la edad de jubilación, puede ir a los 144. ¿Verdad? Y se define así, que se asegura una pensión, se llama así, pensión garantizada solidaria de 265 bonos. O sea, usted trabajó toda su vida, hizo las 240 cuotas, cumplió la nueva edad de pensionamiento, 60 o 65, depende de quién es usted. Y resulta ser que cuando hicieron el cálculo, nada más, su pensión nada más era de 250. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer el Estado? Te va a poner $15 para que llegue a 265. Esto es lo que es la pensión mínima garantizada. La pregunta es si en este país se puede vivir con una pensión mínima de 265 dólares. Y si recordamos, ¿verdad?, los valores de la canasta básica alimenticia, ni para la canasta básica alimenticia. Y mucha gente puede estar en esta situación. Pero bueno, y de nuevo, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Se financia con... ¿Cómo se financia? El grueso del financiamiento va a venir del 3% del aumento de la cuota de los empresarios. Y resulta ser que yo la estoy pagando porque me subieron los precios del banco. Me subieron
precio de los zapatos, de las camisas y de todo. Entonces, digamos, lo que molesta mucho de esto es, ¿verdad?, de que ni siquiera son sinceros. Un neoliberal sincero, o sea, que usted no, a mí, yo no quiero, yo no le redistribuyo, vayan a otro lado. Aquí tratan de engañarnos. Y ¿verdad?, por eso tenemos que penetrar más en este canal. Y de hecho, la población pagando. Vamos a seguir. Vamos a entrar ahora. Incluso en algún momento el señor Dino Mon, que dicho sea de paso, la ley 51 tuvo 3 ideólogos. Ahora dice que no. La ley de la salud fue Dino Mon, el señor Brenes, el señor Lacalle, y ahora resulta que Dino Mon echó al agua al nuevo ministro de Economía y tú también tuviste de los ideólogos de la decisión. Entonces no son capaces ni de arrepentirse, me equivoqué, perdónenme, vamos a tratar de corregir en algo la plana, ¿no? Ellos van. Y, ¿verdad?, Dino Mon incluso ha llegado a decir de que los sistemas de cuentas individuales son solidarios. Y esto sí es realmente algo notable. Porque miren, los sistemas, voy a adelantar algo, los sistemas solidarios se conocen como sistemas de beneficio definido. Porque si usted me dice cuánto trabajó, cuánto aportó, cuáles son sus 10 mejores años, yo cojo la ley y le digo que usted se va a pensionar con tanto. Pero se llama de beneficio definido. Yo le voy a mostrar la cantidad de incertidumbre que hay en el sistema de cuentas individuales. Y por eso el sistema de cuentas individuales se llama de contribución definida. Si usted sabe cuánto aportó, está difícil saber con cuánto se va. Pero se llama, técnicamente se llama, ¿verdad?, de contribución definida. Uno que usted sabe cuánto puso. Porque hay demasiadas variables. Esa calculadora que pusieron ahí, se puede adelantarlo. Si usted amanece optimista, sale bien. Porque le preguntan, ¿cómo te vas a saber si va a estar empleado dentro de 15 años? ¿Cuál va a ser su salario dentro de 15 años? ¿Cuál va a ser la tasa de interés cuando usted se vaya a pensionar? ¿Cuál va a ser la esperanza de vida cuando usted dentro de 30 años se va a pensionar? La gente no sabe eso. Estos sistemas se caracterizan porque es difícil planear cuándo uno se va a pensionar. No se sabe. Bien, digamos, vamos a ver ahora. Esto básicamente es el artículo 175 ahora. Voy comenzando. ¿Verdad? Un elemento central aquí es el siguiente. ¿Qué pasa con las personas que están en el modelo solidario? Todos los hombres de menos de 55 años, aunque estén en el sistema de beneficio definido, pasan al sistema de cuentas individuales. No tienen opción. O sea, supóngase que hay compañías, hay compañeros que le falta un año. No, ellos tienen que ir para cuentas individuales. Y en el caso de las mujeres pasa lo mismo. Y mujeres de menos de 50 años pasan a cuentas individuales. Porque todo el mundo va para cuentas individuales. O sea, los que estamos pensionados y los que se van a pensionar en los próximos 7 años seguirán con la misma ley. El resto de los humanos se las pasan a cuentas individuales. Y ahora vamos a ver cómo pasa. Y van a ver el juego que hay en lo que plantearon ayer sobre la edad de jubilación. Porque además no dicen, en cuentas individuales te jubilas cuando quieras. Depende con, te pillan los 44 años, pero bueno, vas a ir con 2 centavos. Pero vamos a llegar hasta ahí. Bien, entonces veamos caso por caso. El caso 1 nos lleva al próximo caso. Espera. Se da un reconocimiento de la cuota. ¿Qué va a pasar? Yo estoy en cuenta en sistema solidario. Estoy en sistema solidario. Me van a pasar a cuentas individuales. ¿Qué pasó con la cuota que ya yo puse? La ley, el proyecto de ley dice lo siguiente.
se da un reconocimiento de las cuotas aportadas antes de la entrada en vigencia de la ley. ¿Qué pasa con eso? ¿Verdad? Se calculan, esas cuotas se capitalizan al 13%. Digo, esas cuotas se considera qué cosa? El 13.5 de los salarios que usted tuvo. Le van a buscar los salarios que usted ha tenido y le van a aplicar una tasa de cotización del 13.5. Tal como está ahorita la ley. Ahí no está el detalle. Pero hasta 2.500 evaluados. Más allá de 2.500 evaluados no te reconocen nada. No te reconocen nada. O sea, una persona que te digo, ganaba 4.000. Bueno, nada más le van a reconocer su salario hasta 2.500, alegando que ahorita la pensión máxima es 2.500. Ahora, lo van a capitalizar a una tasa del 4%, que no es una gracia. Eso es lo que la OIT y todo el mundo anda diciendo, eso es una tasa muy baja, 4%. ¿Verdad? Eso, ¿verdad? Eso produce entonces una cuenta que te van a reconocer. ¿Verdad? Cuando le hacen ese cálculo, dicen, ve, tu cuenta individual, comenzando a pasar a este sistema es de tal. Ahí te lo van a calcular. Ese es un problema. Ahí hay dos problemas. El primer problema, se lo quiero decir, las cuentas de la Caja de Seguridad tan enredadas que va a estar difícil que a la gente le diga, a ver, comienza con ello. O sea, el sistema de contabilidad, Zafiro, etcétera, ¿verdad? Hay millones de dólares que no se sabe a qué de los dos sistemas pertenecen. Hay un montón de gente que, ¿verdad?, están registrados como cotizantes y no se sabe qué edad tienen. O sea, para mí va a ser muy difícil que en un corto plazo, ¿verdad?, ellos vayan a poder decirle a cada persona, y por ahora eso va a ser una cuenta nacional. Pero si yo le digo, por ejemplo, a Mercedes, tú tienes una cuenta de tanto y que es una plata. Ahí empieza a aparecer lo que se llama un costo de transición. Porque ellos mismos están diciendo, en el sistema solidario ya no hay reserva. Tú me estás diciendo que yo tengo $10,000. ¿Pero dónde están? ¿Quién va a poner esa plata? ¿De dónde va a salir? Y vamos a ir viendo con calma ese asunto. Pero de esa cuenta no le van a reconocer necesariamente todo. Y podemos pasar. Ahí viene entonces el chiste de la edad de jubilación, que teóricamente no existe. Por ejemplo, si un hombre, ¿verdad?, dice, yo me quiero seguir jubilando a los 62 años, porque me parece bueno, y no a los 65, de esa cuenta original te descuentan el 35%. O sea que desde los 10,000 que tenías tú, así ya no son 10,000, de las 3,500 se quedan aquí, porque todo te reconoce y te descuento el 35%. Si una compañera se quisiera pensionar, seguirse pensionando a los 57 años, ¿verdad?, ¿qué ocurriría? Nada más le entregarían en esa cuenta original solo el 35%. Eso me obliga a mí a seguir trabajando. Si quiero tener una buena pensión hasta los 80 sería una buena. Y ahí está un cálculo sencillo. Por ejemplo, una compañera, un compañero que tenga una cuenta en principio de 100 y se va a los 62 años, pierde 35,000 dólares. Lo mismo pasa con una compañera que se quiere llegar a los 52, pierde 35,000. ¿Para qué me van a decir que no hay edad de jubilación cuando me están diciendo que la única manera que me reconozcan el 100% es irme a la edad que ellos están planeando? 50 años para la mujer, 65 años para la mujer. Y esos son, más aún, a mí esta mañana se me ocurrió algo, pero tipo están diciendo, y eso es una tabla, realmente es que no vamos a cambiar la edad de jubilación, pero mientras esa tabla esté ahí. Está bien, dicen que no
sigo fregado. Aunque me digan, la voy a bajar, cuando la tabla me va a decir que no me puedo ir a la edad que yo quiero. Pero, ¿verdad? Sigamos un poco. ¿Qué pasa con lo que la gente empieza a cotizar después de la vigencia de la ley? Yo estoy en cuenta, yo estaba en sistema solidario, me hicieron mi cuenta nacional, pero yo sigo cotizando. Digo, eso lo van a reconocer completo, ¿verdad? Y capitalización, cuota comercial 13.5. Pero ahí empieza un problema. Ahí está la primera incertidumbre. En cuentas individuales, si usted no puede cotizar, no entra cero a la cuenta individual. Si una compañera, que siempre son las compañeras que tienen que quedar cuidando a un niño por 3 años, bueno, no tiene ninguna solidaridad, simplemente no cotiza, no pone en la cuenta individual y eso le tumba la pensión. Miren, en España han tenido que inventar una cosa que se llama las aportaciones puentes. Eso estaba tan grave, que el Estado español se ha visto obligado a decir, durante algún cierto tiempo yo te voy a dar algo para que lo pongas. Algo que va declinando, algo así como que el primer año de desempleo, está bien, yo te pongo el 80% de la cuota y va bajando hasta que es cero. Porque era tan grave la situación que la gente, por lo que pasa en Chile. En Chile la mayoría de la población se está pensionando con pensiones inferiores al salario mínimo. Por lo demás, ahí está un riesgo. Ese riesgo no es compartido. En este país hay una probabilidad casi que de 43% de alguien que participa en la población económicamente activa de estar o desempleado o en informalidad. O sea, 43% de no estar. Y usted va a ver un cálculo que se hizo después, no como el que hacen en la calle, no, metiendo esa probabilidad en el Estado. Bien. Ahora, ¿a qué tasa se lo van a capitalizar? Dicen, a la que consigan la caja del Seguro Social. Ahí va otra incertidumbre. Si la Reserva Federal baja la tasa de interés, pues yo no tengo la culpa, pero yo capitalizo menos. Y es un poco lo que le pasa a esta generación. En esta generación la tasa de interés es baja y seguirá siendo baja porque los países más desarrollados no se atreven a levantar la tasa de interés porque tienen que levantar la tasa de interés del producto nacional. Pero es un riesgo. Después vamos a ver el riesgo de la longevidad. Entonces, ¿verdad? Está bien, ya yo entonces tengo mi fondo de pensión. Si me voy antes me quitan 35 años, ya tengo mi fondo de pensión. Vean, vamos a ver entonces cómo se calcula esto. ¿Verdad? Por ejemplo, se suma, yo tenía 100.000, pero me quise ir a los 62, entonces me van a dar 66.000. Yo hice un gran esfuerzo, puse 25.000 más, ¿verdad? Y bueno, ni siquiera volví a los 100.000 que tenía. Vamos a seguir ese ejemplo para entender lo que está pasando. ¿Qué podemos pasar ahora? Aquí viene, él tiene un fondo de 90.000, 65.000 y 25.000. ¿Qué podemos pasar? Aquí viene entonces el juego de los números. Allí apareció esa cosa que se llama el factor de pensionamiento actuarial, correspondiente a la edad de retiro. Eso es lo que Inomón llama el factorcito. El factorcito es criminal. Eso va a depender de, ¿verdad?, cuánto tiempo se queda en el sistema. Depende de cuál va a ser, ¿verdad?, porque al final es una renta vitalicia, ¿verdad? Va a depender de cuánto será la esperanza de vida dentro de 40 años que el joven se vaya a pensionar. Y va a depender de cuánto va a ser la tasa de interés cuando él ya esté pensionado. Entonces, esa incertidumbre es para la población. Por eso en la universidad lo que intentamos es buscar una
una fórmula que no traslade toda esa incertidumbre a la población y buscar entonces los fondos. Vamos a ver, por ejemplo, ustedes van a ver algo interesante aquí. Yo con la compañía. Vamos a suponer que esa persona 90.000 era un hombre, y él se va a los 62 años. Entonces, ¿cómo se calcula la pensión? Sus 90.000 entre 1.000, para saber cuántas veces tiene 1.000. Y después se multiplica por el factor ese actuarial, que en ese caso sería 4,77. La pensión sería de 429 a 4,30 centavos, apenas por arriba de la canasta básica. Miren las compañeras, como ella se va antes, ella se quiso ir a los 57, se va unos años antes, miren que el factor de pensionante, este es la mujer, este es el caso de la mujer, 4,77, ahora vamos con el hombre, o sea, la compañía le ven 90.000 entre 1.000, lo multiplican por 4,77 y sale con 422. Ahora, como el hombre se queda 5 años más, el ejemplo anterior para darle ya 90.000 entre 1.000 por 5,15, que sería el factor de pensionamiento, va a ser más alto. O sea que la idea de que están favoreciendo de alguna otra manera a la mujer porque tiene 5 años menos es mentira, porque la mujer se está pagando sus propias cosas, está pagando pensionarse antes y lo está pagando con una pensión. O sea que miren, ahí está la diferencia. Con la misma masa de cotización, el compañero se va con 263.50, la mujer se va con 429. Bien, vamos a ver una cosa, o dos cosas. Vamos a jugar ahora con otra canasta, que es lo que algunos han llamado la canasta de alimentación recomendada por el Ministerio de Salud en el 2021. O sea, ese dato está atrasado. En 2021 la inflación va a ser todavía más alta. Pero miren, ninguna de las dos pensiones prácticamente se apenas cubre. En el caso de Panamá, de la ciudad de Panamá, 429,30 contra 420,63 le quedan aproximadamente 9 manzanas para el precio de la necesidad. En el caso de los hombres, digo, apenas por arriba de la canasta básica alimenticia. La completa habría que multiplicar eso por 2 y eso sí, están lejos. Y ese estudio que sí se lo diría interesante porque rompió un mito de pensar que la canasta básica alimenticia es más cara en Panamá que en las otras ciudades del interior. Cuando hicieron el estudio en Santiago salió más en Guillín. Bueno, pero hay algo peor. Cuando usted se va a pensionar, la inflación, porque hasta dicho, nosotros vamos a empezar a indexar la pensión cuando usted la recibe. Pero todo el dinero que yo puse antes se está depreciando. Esos 429,6, 463,5 hay que pensar si eso va a ser dentro de 20 años, ¿cuántos van a ser los precios durante 20 años? Bueno, esta pensión va a ser una pensión realmente seria. Después vamos a ver un cálculo de ese tipo. Bien. Y ese factor de pensionamiento, ahí está el otro riesgo. Cada 10 años lo van a modificar. Porque digamos, tienen que ver cuánto va a ser la esperanza de vida, cuál va a ser la tasa de interés en esa época, etc. Beneficio definido es solidaridad. Contribución definida. Digamos, bien. ¿Qué pasa? Echa un poco para atrás. Yo creo que ahí está. Bueno, esto es importante. Como yo les dije, a Moisés le dijeron que tenía 100.000 balboas. Pero eso no está, el dinero no está. ¿Quién lo va a poner?
En un análisis parecido que hizo la CONEP, llegó a la conclusión que para cubrir esas cuentas nacionales alguien va a tener que poner 13.341.8 millones de dólares. Yo le pregunté, ¿quién lo va a poner? La CONEP va a poner una alcancía para que lo va a poner que pague impuestos y no lo va a poner que no pague impuestos. Así que eso viene para acá. Por eso el ministro ha dicho el próximo año no habrá reforma tributaria, solo el próximo año. Bien, sigamos. ¿Qué pasa ahora con otra gente? Podemos pasar. Este es muy sencillo. Porque, de hecho, ¿qué pasa con la gente que pasa del sistema mixto a de cuentas individuales? Pasa exactamente lo mismo, solo que aquí se reconocen los salarios más allá de 2.500. Es lo único que pasa. Pero eso también tiene su costo de transición. A los 13.000 hay que sumarle 4.233.8 millones de dólares. ¿Quién lo va a poner? O sea, no han querido reconocer nunca que cuando uno cambia de modelo de seguridad social aparece el problema del costo de transición. Sí, cuando uno pregunta dice, no, dice llama, lo pagaremos todos como ciudadanos. Eso es lo que él dice. Digo, usted no ha escuchado diciendo eso. Lo que no dice ciudadano aquí es nacionalidad, ¿verdad? Pero podemos seguir. ¿Verdad? Voy a sumar ahora el costo de transición. Los dos costos de transición que dimos cuentan entre los dos, 117.574.8 millones de dólares. Y es una suma respetable. En un estado que tiene que ir bajando su déficit por órdenes, ya sabemos de quién, de 4% este año a 1.5% en el 2030. Bien, ese monto lo tiene en principio que poner el Estado, tiene que buscar de dónde financiar. Algunos voceros de CONEP han reconocido lo siguiente: ese monto no es factible sin una reforma tributaria. Y no van a subir el impuesto sobre la renta de los más ricos, van a subir el ITV. Eso tenganlo por seguro. Esta va a ser la cuenta. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo. Por eso es. Después haremos conclusiones. Nuevamente, otros párrafos. Vamos a ir a otro caso. Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que empieza a cotizar con la nueva ley? Estos muchachos que van a empezar a trabajar a alguna edad, los jóvenes no se saben ni bien que empiezan a trabajar. Pero ellos van directito a cuentas individuales, ellos no tienen ningún reconocimiento, pero nunca han cotizado. Van directo a cuentas individuales, que toda esa incertidumbre es para ellos. Y eso es un cálculo. Podemos pasar. Está pensando en el trabajo. Y este cálculo, ¿verdad? Es alguien que comienza con un salario mínimo de 636 balboas y tiene la suerte, en principio, que le están reconociendo la inflación. Pero ojo, le están reconociendo la inflación, también el precio de los alimentos está subiendo. Esa es parte del juego. Entonces, ¿verdad? Lo que se hizo fue lo siguiente. Pero, ¿verdad? Esa cifra, así como quieren que uno la meta en la calculadora, no tiene en cuenta algo. ¿Cuál es la probabilidad de que yo esté desempleado o esté en informalidad? Entonces, en la columna que sigue, que no se ve ahí, ¿verdad? Lo que se hizo fue lo siguiente: se corrigió, ¿verdad?, el salario efectivo que la gente puede aportar por esa probabilidad. Más o menos, digamos, 56% de probabilidad de estar en condiciones de pagar seguridad social, 43% del mercado.
gente ahí puede estar protegido. Pero si yo le aplico ahora la inflación a la canasta básica de hoy, pero la canasta básica cuando él se vaya a pensionar sería de 766 balboas con 45 centavos, en Panamá y San Miguelito 705 con 69 en el resto del país. O sea que con lo que se va ni para la mitad prácticamente de la canasta básica. Estas son pensiones de miseria. Cuando uno las toma en serio, claro, si yo me meto en la cartelería y yo siempre voy a ganar un buen sueldo, estoy en esa creencia, nunca voy a estar desempleado, nunca voy a dejar de cotizar, voy a salir tiempo. En la práctica, cuando vemos la probabilidad de estar desempleado o estar en informalidad, de hecho, ¿verdad? No funciona. Bueno, esta ley tiene otras cosas. Es lo básico, pero también es una barbaridad que el director de la caja pueda contratar hasta por $1 millón sin pasar por un técnico. Eso es una barbaridad. Además, en un país donde hay contratación directa, eso es antes que cosa. Yo concluyo lo siguiente. Mi posición es la siguiente: esta ley lo que necesita es ser rechazada. Tenemos que no caer en el juego de decirle vamos a ajustarla, vamos a mejorarla, dime cuáles son tus puntos que tú dices que pueden mejorar. Hay gente diciendo disparate. El artículo 100 dice que se juntan los dos fondos en uno solo, el solidario y el MIT. Y hay gente que dice, ve, ya ganamos la mitad con esta ley, es mentira, porque a continuación dice se juntan para hacer cuentas individuales. Digamos, hay que tener mucho cuidado con eso. En mi posición, lo óptimo sería lo siguiente: rechazar esa ley de plano. Esa ley conceptualmente no puede ser preparada y empezar un nuevo proceso. Y ahí, ¿verdad? Lo primero que habría que hacer no es una comisión técnica. Hay que empezar a preguntarle a la población qué tipo de seguridad social quiere, si con cuentas individuales o dentro del concepto, por ejemplo, que tiene la universidad. Porque ahí se puede hacer un buen diseño. El diseño no es técnico, el diseño es político. Y debe reflejar entonces el